supuesto contrabandista con su pick-up amarillo arrolló esta mañana a un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil que llegó al kilómetro 244 en Pajapita, San Marcos, para desalojar a un grupo de personas que bloqueó la ruta hacia México en protesta por la instalación de un puesto de control para frenar el contrabando en esa región del país. 2 agentes resultaron golpeados y fueron llevados al Hospital del Seguro Social. Los detalles de lo que sucede en la frontera entre Guatemala y México los tiene esta noche. Así las cosas esta noche, pero nosotros estamos aquí, por supuesto, con el compromiso de informarlo. Gracias, donde quiera que se encuentre. Y quiero saludar también a mi compañero Alberto Toro. Él se encuentra en su casa, pero también está listo para darle el reporte más completo. Alberto, buenas noches. Así es, María Luisa, buenas noches para ti y para todas las personas que sintonizan a esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Hay mucha información que reseñar el día de hoy, sobre todo relacionada con el comportamiento del COVID-19 en nuestro país. Así es, Alberto, y por eso vamos a ella de inmediato. 3 días con las mejores rebajas en todos nuestros televisores y refrigeradores. Agencias Guay presenta. Guatemala registra nuevo récord en casos de coronavirus. El ministro de Salud reporta 447 contagios y 15 víctimas mortales. Médicos denuncian que la capacidad del Hospital Roosevelt para atender a infectados rebasó. Cada vez más personas acuden en busca de ayuda. Ante la incertidumbre tras el repunte de casos en el país, decenas de personas acuden al ICSS de la zona 9 para realizarse la prueba de detección del coronavirus. Según previsiones del Banco Mundial, la pandemia provocará una drástica contracción económica, la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Y Estados Unidos prohíbe el ingreso de Gustavo Alejos, como también a su familia, por señalamientos de corrupción en el gobierno de Álvaro Colom. Organización Mundial de la Salud da nuevas declaraciones sobre pacientes asintomáticos e indican que es muy inusual que contagien como se creía. Días con las mejores rebajas en todos nuestros televisores y refrigeradores. Agencias Guay presentó. El ministro de Salud dio la actualización de casos e hisopados que se realizaron durante este 8 de junio. Hay una cifra récord de contagios con 447. Asimismo, dio a conocer que 5 mujeres y 10 hombres murieron a causa del coronavirus. Cerramos con los siguientes datos. 447 casos positivos, de estos 290 son hombres y 157 mujeres. Lamentamos profundamente el fallecimiento de 15 personas. Nuestras más sinceras condolencias para sus familiares. Se trata de 10 de sexo masculino de las edades de 29, 61, 53, 65, 62, 53, 89, 62 y 2 de 52 años. Así como 5 de sexo femenino de 70, 80, 50 y 2 de 63 años.
Contamos con 62 pacientes recuperados. Realizamos un total de 1.694 pruebas. Tenemos 5.910 casos activos en el país. 1.323 pacientes recuperados, para un total de 7.502 casos. Electroral, el suero oral para todos, presenta. Y las carencias en equipo y falta de pago a los médicos del Hospital del Parque de la Industria ha provocado que se declaren en sesión permanente. La falta de pago a más de 40 médicos que llevan 3 meses atendiendo a pacientes con coronavirus en el Hospital Temporal del Parque de la Industria, así como la falta de equipo de protección personal y medicamentos para la atención de los pacientes, ha llevado a los médicos a irse a sesión permanente y atender únicamente emergencias y casos graves. Empezaron a realizar los pagos al personal, pero únicamente una aproximada de 8 o 10 médicos recibieron su salario. Estamos más o menos de 42 a 44 médicos que aún no reciben su remuneración económica. En realidad el presidente se jacta en los medios de comunicación, en sus conferencias diarias, que existen miles y miles de equipos de protección personal, el cual zapatones y gorros en esta institución no hay. Por su parte, la viceministra administrativa de Salud, Elizabeth Quiroa, aseguró que ya se realizó el pago a unos médicos y que en los próximos días terminarán de hacer efectivos los salarios. El Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, conjuntamente con una delegación de recursos humanos que existe en el Parque de la Industria, han estado trabajando en la revisión de los documentos para que se les puedan hacer sus pagos. Ante las denuncias, el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos les manifestó su apoyo, además de señalar que las condiciones laborales son pésimas, algo que dificulta que otros acudan a los llamados laborales. Inicialmente se hablaban de 3.000 pacientes en el Parque de la Industria, no llegan ni a 300, son 2 módulos de 120 camas, aparte de los módulos de intensivo, que igual no están habilitados todos, no hay personal y nosotros como colegio respaldamos a los colegas en el sentido de que el ministro se comunica conmigo, que colaboremos con buscar colegas para trabajar y demás, pero ¿qué médico va a querer trabajar? Cualquier persona no quiere trabajar en condiciones pésimas de trabajo, con un sueldo no adecuado, sin una contratación que los respalde desde el punto de vista laboral. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Y en relación a este tema, médicos del Hospital Roosevelt piden ser escuchados por las autoridades del Ministerio de Salud, señalando que ese centro llegó a su límite físico de atención. Además, solicitan a la población con síntomas de COVID-19 que ya no vayan, pues no podrán ser atendidos. Los médicos informaron que tenían una capacidad de 100 pacientes en estado crítico, pero que ahora tienen a 150 y no pueden atender a más, por lo que piden se evalúe la capacidad de otros hospitales, pues temen que ante el incremento de los casos se queden sin insumos e incluso algunos se quedan en el suelo ante la saturación. Humanamente quisiéramos ver a todos, de verdad. O sea, como Hospital Roosevelt, como médicos, quisiéramos atender a todos los que vengan. Pero es muy difícil atender a todos los pacientes bajo las condiciones en las que estamos, porque ya no caben más. Se ha publicitado tanto al Hospital Militar, no hemos escuchado por ningún lado cuál es la capacidad del Hospital Militar para recibir pacientes ventilados. Sabemos que cuentan con especialistas también ellos. ¿Dónde está la capacidad real de Parque de la Industria? ¿Dónde está la capacidad real de Hospital de Villanueva? O sea, somos 5 hospitales para esto y nos extraña con mucho que hoy se diga que el Hospital Roosevelt y el San Juan de Dios son suficientemente capaces para atender a toda la población COVID de Guatemala, según informaciones de prensa que nos han llegado el día de hoy. Son preguntas que queremos respuestas para ellas. Eso es básicamente lo que nosotros queremos denunciar, que nuestra capacidad, el Hospital Roosevelt no es infinito. Y este lunes las colas afuera del ICS de la zona 9 duraron horas para quienes llegaron a realizarse la prueba de detección de coronavirus. La espera fue en plena calle. Sin guardar la distancia social recomendada de al menos 1,5 metros, decenas de personas esperaron este lunes afuera del Hospital General de Enfermedades del Seguro Social en la zona 9 capitalina ser atendidos para que les realizaran la prueba de detección del COVID-19. Sus rostros reflejaban el cansancio, que provocaba estar parados o sentados en la banqueta frente al hospital, pero también el miedo de estar contagiados.
Lo que más me preocupa es mi familia, mi bebé tiene 5 meses, entonces me da mucho miedo contagiarlos a ellos. Varias ambulancias llevaron pacientes al lugar. No se sabe si eran positivos o no, pero ingresaban por la misma puerta frente a la que la espera se hacía eterna para otros. Parece que nuestro sistema de salud no es tan bueno como dicen, porque todas las personas que estamos aquí creo que venimos con lo mismo y el mismo miedo, que si no lo tenemos, pues con tanta gente aquí nos lo vamos a pegar. Eventualmente, personal médico con equipo de protección pasaba preguntándoles datos. Luego deberían pasar al hisopado, para posteriormente esperar en toldos de vinil por el resultado. En relación a la situación, autoridades de este hospital indicaron lo siguiente: estamos en una etapa crítica de la pandemia. Los hospitales del Seguro Social han tenido una mayor demanda del servicio y el personal de salud se ha entregado por completo para atender de la mejor manera, reduciendo los tiempos de atención para cada paciente. Sin embargo, estamos por implementar nuevos mecanismos para resolver poco a poco y mejorar en esta crisis sanitaria histórica. Para Noticiero Guatevisión reportó Diana Cabrera con imágenes de Carlos Hernández. Y continuamos con más. Por medio de un comunicado, el Ministerio de Salud informó que ha autorizado a hospitales y sanatorios privados para dar tratamiento a personas que han dado positivo a coronavirus. En él se señala que estos centros podrán atender casos bajo el estricto cumplimiento de los protocolos establecidos por la cartera. De igual forma, hospitales y sanatorios privados deberán notificar inmediatamente al Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud sobre todos los casos positivos que identifiquen. El Palacio Nacional de la Cultura cerró sus puertas junto a las de Casa Presidencial luego de que se detectaran 18 positivos por COVID-19 en este último recinto y entre miembros de la Secretaría de Asuntos Administrativos. Ambos lugares se sometieron a un proceso de limpieza exhaustivo este lunes, por lo que la conferencia diaria ofrecida por el Ministerio de Salud para dar las últimas actualizaciones sobre la pandemia en el país fue intercambiada por un encuentro virtual. El presidente Alejandro Yamatei aseguró que tras someterse a un hisopado preventivo dio negativo para COVID-19. Y en Quetzaltenango, una paciente con coronavirus dio a luz a una niña quien nació sana y libre de COVID-19. Esto sucedió en el Hospital Regional de Occidente, donde fue recibida por un grupo de médicos. La bebé fue entregada a la familia de la madre, originaria de Sololá, y quien sigue en recuperación tras ser diagnosticada hace un mes. Bueno, y este lunes fueron dados de alta los primeros 2 pacientes que se recuperaron del COVID-19 en el Hospital Regional de Escuintla, departamento que hasta este fin de semana las autoridades informaban que tenía 172 casos positivos. Las autoridades han informado que de los 14 municipios solo La Democracia no ha reportado casos. Además, 3 personas han muerto en el departamento por el COVID-19. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Y cambiamos de tema para informar que autoridades del Ministerio Público abrieron una investigación para encontrar a los responsables del asesinato de Domingo Chokché, integrante de la Asociación de Guías Espirituales Mayas, quien fue víctima de una turba que lo acusó de practicar actos de brujería y lo linchó en la aldea Chimay San Luis Petén. El presidente Alejandro Yamatei en su cuenta de Twitter lamentó y condenó este asesinato e informó que le solicitó al Ministerio Público dar con el paradero de los responsables. Tenemos conocimiento de que había una persona en el hospital y que falleció
y le echaban la culpa al hoy fallecido de que él le había hecho brujería. Realmente en estas comunidades hay un poco de ignorancia, lamentablemente la falta de educación los llevó a cometer este delito. Se han realizado y se están realizando las investigaciones del caso para poder identificar y perfilar a las personas que cometieron este hecho lamentable, el cual enluta a una familia petenera. Bueno, y el sábado 4 puestos de control de la Superintendencia de Administración Tributaria, resguardados por el Ejército y la Policía, fueron atacados luego de haber decomisado un cargamento de mercancía de contrabando en la frontera con México, por el lado de San Marcos. Además, ese día se suscitaron varios disturbios. El superintendente de Administración Tributaria, Marco Livio Díaz, relató el ataque que sufrió su institución en la zona fronteriza de San Marcos. Y sí, hoy en la mañana tuvimos un ataque coordinado contra la aduana Tecumumán 2, contra el puesto de control situado en Pajapita, San Marcos, contra el puesto de control de la Virgen y Las Cruces. Había una gran movilización de pobladores de la región. Esto ocurrió después de que agentes de la SAT y de la Policía Nacional Civil hicieran un decomiso de mercancía de contrabando proveniente de México en el río Suchiate. La peor parte se la llevaron los oficiales de la PNC. Muchísimo que hay 2 personas de la Policía Nacional Civil heridas por un ataque de un pick-up que nos atropelló. Además, según refirió el superintendente, un autobús intentó embestir a un pelotón de las fuerzas especiales. El kilómetro 246 de la ruta a Pajapita fue el escenario principal de los altercados. Entre las personas que se levantaron para ocasionar el ataque se encontraban pobladores del área, pilotos e incluso balseros, los encargados de cruzar los productos de contrabando entre las 2 orillas del Suchiate, cada una en un subcontinente distinto. Previendo futuros incidentes, tanto de contrabando como ataques directos, así se prepara la SAT. Además, estamos ampliando los planes de combate al contrabando, queremos golpear a estas estructuras criminales, ya van a haber allanamientos en los centros de distribución y estamos pidiéndole al MP que también, esto es muy importante que la población lo conozca, que haga extinción de dominio sobre los vehículos que transportan mercadería de contrabando. En estos momentos se están quemando llantas en la Informó para Noticiero Guatevisión Felipe Garrán. Pueden ver, estamos grabando desde lejos, dado que los camareros OMS da a conocer nueva información relevante relacionada a los pacientes asintomáticos. Regresamos. Más de 5,000 guatemaltecos se encuentran bajo custodia de autoridades migratorias en Estados Unidos y de ellos más de 2,000 tienen una orden para ser deportados. Pero, ¿continuarán o no las deportaciones a pesar de que se dijo que en su momento que iban a detener? Para eso Andrea Domínguez nos cuenta mucho más al respecto. Andrea, buenas noches. Buenas noches, así es, María Luisa, igual Alberto, y es que este día se reunieron las autoridades de la Comisión contra el Coronavirus, así como del Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración y Conamigua, para evaluar cuáles serán los protocolos que se empezarán a aplicar con los nuevos vuelos de deportados que se reactivan desde este martes, en los cuales han indicado que se estarán habilitando espacios y albergues para poder ser trasladados a estos puntos, tanto las personas que vengan deportadas por vía terrestre desde México, así como aquellos que vengan principalmente de Estados Unidos. Escuchemos las declaraciones que ha dado el viceministro de Relaciones Exteriores. Esto es seguimiento al tema de albergues, de centros de observación, para que las personas migrantes retornadas por la vía terrestre tengan un lugar a donde llegar y donde el Ministerio de Salud y Asistencia Social pueda realizar todo lo que les corresponde en materia de observación y sopado cuando corresponde. Por
Por su parte, las autoridades de Conamigua buscan que se puedan separar a todos aquellos deportados que vengan por vía terrestre, así como por vía aérea. A ello también se suma que estarán habilitando un hotel para poder trasladar a todas estas personas. Se ha indicado que los vuelos que empezarán a venir el día de mañana desde Estados Unidos, así como el jueves que se tiene previsto otro, serán grupos pequeños de alrededor de 50 personas. También tenemos otro tema del apoyo ahorita a los migrantes, que separar los migrantes vía aérea y vía terrestre en lugares distintos, y también de los que vienen con una prueba antes de hacer un segundo hisopado, que se va a alquilar pues un hotel en la zona 1. Y eso es bueno, eso es positivo porque vamos cuidando el tema COVID también a la población guatemalteca. Tampoco es que todos vengan contagiados y que no abrirle las puertas. Esto se va a entender también que al migrante lo tenemos que tratar como héroe, como él viene. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha señalado que en este momento, bajo la custodia de ICE en Estados Unidos, hay 5.457 guatemaltecos, de los cuales 2.577 tienen ya la orden final de deportación, mientras que otros 2.880 todavía tienen un proceso pendiente para poder ser deportados a Guatemala. María Luisa, esta es la información que tengo de momento. No sé si tú tienes alguna pregunta. Bueno, Andrea, saber si tienes conocimiento del número de deportados que han resultado positivos. Así es, María Luisa, y es que según los datos oficiales que ha brindado el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Salud, en lo que va de la pandemia han ingresado 32 vuelos con deportados desde Estados Unidos, con un total de 2.426 guatemaltecos, a quienes se les han realizado pruebas. De las 914 pruebas que ha realizado el Ministerio de Salud, un total de 186 connacionales deportados desde el país del norte han dado positivo a coronavirus y se encuentra la gran mayoría divididos entre el Parque de la Industria y el de Shell. Algunos de ellos incluso ya han retornado a sus hogares. Muchísimas gracias, Andrea, por ese reporte. Es importante saber qué está pasando con nuestros hermanos guatemaltecos deportados. Bueno, y vamos a hablar también cómo en Guatemala los pacientes en estado crítico a causa del coronavirus oscilan entre los 22 y los 55 años. Un paciente en cuidados intensivos necesitaría un respirador para poder sobrevivir. De la totalidad de pacientes infectados por el coronavirus, el 80% presenta síntomas leves o son asintomáticos. Otro 15% tiene una reacción moderada, que incluye fiebre, dolor de cuerpo y dificultad para respirar, por lo que necesitan ser hospitalizados. En el 5% restante, los síntomas son severos, para quienes la neumonía causada por el virus se convierte en grave, presentando una respuesta inflamatoria que afecta a diferentes órganos. La mayoría de estos necesitarán estar conectados a un ventilador mecánico. Se nutren por medio de una sonda que se coloca de nariz hacia el esófago y al estómago y se administran todos sus nutrientes por medio de fórmulas que corresponde a carbohidratos, grasas, proteínas que se calculan dependiendo de cada uno de los casos. El tubo orotraqueal puede estar en los pacientes ventilados, la experiencia que tenemos en pacientes COVID puede estar entre 15 y 20 días. En Guatemala la población es muy joven, contrario a países de Europa donde la población es más senil. Por lo tanto, los pacientes críticos son mucho más jóvenes que en otros países, oscilando entre los 22 y 55 años de edad. Nosotros tenemos actualmente un promedio de 18% de mortalidad. En función con las estadísticas de otros países, muy probablemente precisamente por lo de la diferencia de edad sea un factor protector en nuestra población. Hay descrito, por ejemplo, en España, pacientes críticamente enfermos que morían el 55-60%. Nosotros hemos tenido unas mortalidades mucho más bajas. Durante el tiempo que el paciente está intubado, permanecerá sedado y con los signos vitales monitoreados todo el tiempo. El llamado del presidente del Colegio de Médicos es mantener las medidas de prevención y distanciamiento social para no saturar más los hospitales. Para Noticiero Guatevisión reportó Diana Cabrera con imágenes de Carlos Hernández. Y preste mucha atención, la Organización Mundial de la Salud dijo este lunes que es muy inusual que los enfermos asintomáticos de coronavirus contagien. El nuevo mensaje del organismo genera dudas a partir de lo que se creía hasta ahora de que los asintomáticos eran la principal fuente de contagio. Los funcionarios indicaron que a partir de los datos obtenidos, todavía parece raro que una persona asintomática realmente transmita a un individuo secundario. Globally, it's worsening.
more than 100,000 cases. Y la ciudad de Nueva York, epicentro de la pandemia del coronavirus en Estados Unidos, comenzó a reabrir su economía luego de un confinamiento de 3 meses, mientras la Organización Mundial de la Salud alertó que la situación por la pandemia está empeorando en el mundo. Unos 400.000 neoyorquinos regresaron a sus empleos este lunes en el primer día de la reapertura parcial que permite el retorno de la construcción, la manufactura y de algunas tiendas. El coronavirus dejó más de 21.000 muertes confirmadas y probables desde marzo en la Gran Manzana, la ciudad más poblada de Estados Unidos. Y Nueva Zelanda ya no tiene casos activos de coronavirus. El último paciente que quedaba en aislamiento fue dado de alta en el país y levantó todas las restricciones que estaban vigentes por la pandemia. El gobierno decretó pasar a la fase 1 de respuesta al virus, lo que implica una apertura total de la economía. Solo se mantendrán los controles fronterizos más estrictos de lo habitual. Nueva Zelanda ha sido elogiada por su respuesta a la pandemia, que implicó un confinamiento estricto de 7 semanas hasta mayo. Con una población de 5 millones de habitantes, contabilizó 1.154 casos confirmados y 22 muertes. Y Derek Chauvin, el ex policía que mató a George Floyd luego de arrodillarse sobre su cuello durante casi 9 minutos, pese a que éste le decía que no podía respirar, compareció este lunes por primera vez ante un juez. El magistrado elevó el valor de su fianza de $500,000 a $1 millón con varias condiciones. Esto si quiere ser puesto en libertad condicional antes de su juicio. Chauvin se encuentra acusado de asesinato en 3er grado y homicidio en 2º grado. Su próxima audiencia será el 29 de junio. Estados Unidos prohíbe el ingreso de Gustavo Alejos, como también a su familia, por señalamientos de corrupción. Fue un día con menos lluvia, pero quien tiene toda la información es Pamela Valdés, a quien damos la bienvenida. ¿Qué tal están? Muy buenas noches. Continuamos informándole desde mi casa. Es momento de compartirles las condiciones del clima para las próximas horas y para mañana, para que usted se empiece a preparar. Iniciamos con esta imagen satelital y como ustedes pueden observar, tenemos muy poca afluencia de humedad en el territorio, por lo que tendremos muy pocas probabilidades de que llueva en el territorio nacional, pero no se descarta la probabilidad de que sí tengamos presencia de actividad eléctrica, especialmente en la franja transversal del norte, el occidente y meseta central. Las condiciones a continuación, a esta hora de la tarde, cielos parcialmente nublados. Estas mismas condiciones se mantienen para mañana, para que usted se empiece a preparar, sin descartar la probabilidad de actividad eléctrica, como le comentaba, en departamentos como el Caribe, meseta central y el occidente de nuestro país. Las condiciones a continuación para los próximos 3 días, específicamente en la ciudad capital, se espera para el martes y el miércoles cielos parcialmente soleados principalmente, y para el jueves tormentas eléctricas en horas de la tarde o parte de la noche. Y las temperaturas máximas se estarán registrando entre los 24 a los 27 grados centígrados. Y por último les compartimos la salida del sol y lo esperamos mañana a las 5:32 de la mañana y se ocultará a las 6:31 de la tarde. Hasta aquí llego con información del clima. Que tenga una excelente noche. Gracias, Pamela. Mire, Gustavo Alejos se suma a la lista de guatemaltecos que tienen prohibida la entrada a Estados Unidos. El exfuncionario enfrenta cargos en al menos 5 casos penales. El Departamento de Estado de Estados Unidos prohibió el ingreso a ese país al empresario y exfuncionario Gustavo Alejos y su familia por señalamientos de corrupción. Alejos ha sido una persona activa en la política guatemalteca. Fue secretario privado del expresidente Álvaro Colom y está ligado a proceso penal por al menos 5 diferentes casos penales, entre estos transurbano, negociantes de la salud, financiamiento al partido UNE, cooptación del Estado y red de poder, corrupción y lavado. Además es acusado por una investigación reciente, Comisiones Paralelas 2020. Este
último caso del Ministerio Público señala que Alejos influyó en la integración de las nóminas y elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, al reunirse con comisionados, candidatos y electores en un anexo a un sanatorio de la Zona 2, vulnerando las medidas de coerción. Con la decisión de Estados Unidos, el secretario Mike Pompeo aseguró que se reafirma el compromiso de ese país en combatir la corrupción en Guatemala, mientras Ranferi Díaz, abogado defensor de Alejos, aseguró que hasta ahora no han recibido ninguna notificación de las autoridades de los Estados Unidos. Agregó que Alejos tiene 8 años de no salir del país. En la actualidad, Gustavo Alejos tiene medidas sustitutivas en 4 casos penales, pero por red de poder y corrupción y comisiones paralelas quedó en prisión preventiva. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera. Bueno, y para darle seguimiento a este tema, vamos a presentarle en imágenes cómo el Departamento de Estados Unidos designó a Alejos como indeseable y le prohibió el ingreso a ese país por señalamientos de corrupción en el gobierno de Álvaro Colón. El Departamento de Estado también designó públicamente a su familia, a su esposa Beatriz Hansa Bianchi, a su hijo José Javier Alejos Hansa, a Gustavo Andrés Alejos Hansa y a su hija menor de edad, hecho que les prohíbe de igual manera ingresar a los Estados Unidos. Alejos Cámara permanece en prisión preventiva en Mariscal Zavala por el caso de financiamiento electoral no registrado del Partido Unidad Nacional de la Esperanza y es investigado en el caso Comisiones Paralelas 2020. Y vamos a continuar hablando de este tema y tratando de conocer la postura de las autoridades. Para eso vamos a hacer en este momento un enlace con Juan Francisco Sandoval, es fiscal especial contra la impunidad del Ministerio Público en Guatemala, a quien damos las buenas noches. María Luisa, buenas noches y a los televidentes. Gracias por estar con nosotros ante este anuncio de la prohibición para Gustavo Alejos y su familia de ingresar a Estados Unidos por señalamientos de corrupción en el gobierno de Álvaro Colón. Es que queríamos entablar esta comunicación con usted y preguntarle directamente. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que Gustavo Alejos estuvo involucrado en actos que socavaron el Estado de Derecho y la confianza del pueblo. ¿Qué investigaciones se han realizado por parte del Ministerio Público donde se señala a Gustavo Alejos? Para que nos enumere usted. Bueno, existen por lo menos 5 investigaciones que trascienden al menos 3 administraciones gubernamentales. El caso Negociantes de la Salud, el caso Cooptación del Estado, el caso Transurbano, el caso Financiamiento Ilícito del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, caso Red de Poder, Corrupción y Lavado, así como la investigación que se desarrolla conocida como Comisiones Paralelas 2020. ¿Interfiere en estos procesos que se le siguen en Guatemala esta prohibición que hace Estados Unidos? Por el contrario, es una materialización del apoyo que tenemos de uno de los grandes cooperantes con el Ministerio Público, con el país y en su momento el principal aportante para la CICIG. En ese sentido se materializa de esta forma como recibimos el apoyo, en este caso atacando desde otras áreas, el ataque a las actividades financieras que desarrolla en ese país, así como la prohibición para visitar tanto él, familiares y proveedores. Fiscal, para emitir esta medida, una medida de esta naturaleza, las autoridades del gobierno de los Estados Unidos deben tener, y lo voy a citar porque así se lee, información fiable que determine pues las acciones del señalado. ¿Han ustedes estado en contacto con el Departamento de Estado? ¿Han compartido información? Bueno, además de la información que trasciende en lo público, vía asistencia judicial, periódicamente retroalimentamos a ese país y a otros países que nos requieren la misma, y esto es como parte de los compromisos internacionales en materia de la criminalidad organizada. Mire, ¿conoce usted, tiene información sobre si el señor Alejos ha recibido ya alguna notificación al respecto de parte de las autoridades estadounidenses? Porque leíamos en algunos documentos que todavía no la tenía. Bueno, yo creo que desde el momento en que las páginas públicas de organismos internacionales, en este caso de las autoridades diplomáticas, hacen pública la información, debiera darse por notificado. Fiscal, una última pregunta porque llama la atención, más allá de lo que ya nos ha dicho usted, implica esta información que emite el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿cuál es el mensaje que manda ese país con este tipo de acciones?
Que hay intolerancia en contra de los actos de corrupción que tratan de socavar los cimientos de un Estado de Derecho. En este caso, con actividades que se han visto en la administración pública gubernamental y que también atentan en contra de la independencia judicial. Solo para cerrar, ¿qué prosigue o cuál es el camino ahora en el caso de todos estos procesos que enfrenta el señor Alejos? El avance de los mismos, que se permita continuar, en la mayoría de ellos se encuentran en este momento en la etapa intermedia y que en el momento en que se emita sentencia va a quedar además visualizado para la ciudadanía de que todas las investigaciones tenían la robustez probatoria suficiente para determinar la responsabilidad. Bueno, muchísimas gracias. Una pregunta más, señor fiscal. ¿Cómo puede esto afectar el tema de la elección de cortes? Bueno, en el tema de la elección de cortes, la Corte de Constitucionalidad fue clara al indicar de que era un hecho notorio de que existía una influencia negativa externa que estaba posibilitando de que actores externos y que esa influencia negativa pudiera copar de alguna manera la elección de las Cortes. En ese sentido, requirió de que el Ministerio Público brindara información suficiente al Congreso de la República para que tomaran la mejor decisión al momento de elegir magistraturas, con las consecuencias que esto ha tenido, una reiterada campaña de criminalización y de tratar de dañar la imagen y el prestigio de los investigadores de la Fiscalía. Bueno, es interesante conocer esa postura. Gracias, señor fiscal, por atender esta comunicación para ir conociendo, teniendo pues las diferentes posturas. Es necesario para que la población esté enterada. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, nosotros vamos a hacer un corte comercial, pero ya regresamos. Según previsiones del Banco Mundial, la pandemia provocará la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Ya regresamos. Tenemos más información. El Instituto Nacional de Estadística presentó los datos del índice de precios al consumidor y de la canasta básica para mayo. El precio de la canasta básica alimentaria subió casi 10 quetzales en relación al mes anterior. Los datos del índice de precio al consumidor que reportó el Instituto Nacional de Estadística para mayo indica que cerró en 1.80%. Además, señalaron que en mayo se alcanzó el indicador más bajo de los últimos 7 años en ese mismo mes. La inflación mensual fue de 0.19% y la acumulada de 0.74%. De los 279 gastos básicos, que son la parte publicable, 126 de estos productos se fueron al alza, 86 se fueron a la baja y 67 mantuvieron el mismo nivel de variación del mes de abril. El Instituto Nacional de Estadística también publicó los precios de la canasta básica alimentaria y ampliada para mayo. En el caso de la canasta básica alimentaria, su precio fue de 3.624.61 quetzales, que son 9.61 quetzales más que abril, mientras que la canasta ampliada fue de 8.368.99 quetzales, que son 22.19 quetzales más que el mes anterior. El mes anterior, pues, ya de por sí había mostrado aumentos en ambos indicadores y quiere decir que en lo que va del año pues ha continuado aumentando. Si uno compara el mes de mayo con diciembre, ya en la canasta tiene un aumento de 39 quetzales con 70 centavos y si compara el mes de mayo con diciembre del año pasado, ya de 91 quetzales con 66 centavos. Entre los productos que subieron está el whisky, la piña y el frijol. Y entre los que bajaron está el pan dulce, las hierbas y la sal. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y continuamos hablando de temas económicos, y es que el COVID-19 hunde a la economía mundial en la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Esto según las previsiones del Banco Mundial. Veamos.
El impacto de la pandemia del coronavirus y las medidas que se han tomado para contenerla han ocasionado una drástica contracción de la economía mundial, que según las previsiones del Banco Mundial se reducirá un 5.2% este año. De acuerdo con el informe Perspectivas Económicas Mundiales del banco, sería la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. A raíz de las graves distorsiones a la oferta y la demanda interna, el comercio y las finanzas, se prevé que la actividad económica de las economías avanzadas se contraerá un 7% en 2020. La disminución prevista en los ingresos per cápita de un 3.6% empujará a millones de personas a la pobreza extrema este año. Los efectos están siendo para los países más afectados por la pandemia y en aquellos que dependen en gran medida del comercio internacional, el turismo, las exportaciones de productos básicos y el financiamiento externo. El crecimiento mundial repuntaría a un 4.2% en 2021, pero las perspectivas son sumamente inciertas y predominan los riesgos de que la situación empeore. Por ejemplo, la posibilidad de que la pandemia se prolongue por más tiempo. Las proyecciones de crecimiento a corto plazo están sujetas a un grado inusual de incertidumbre y es probable que las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia sean más profundas en los países donde la informalidad está generalizada. Según el Banco Mundial, es fundamental que los mercados emergentes y la economía en desarrollo fortalezcan sus sistemas públicos de salud, que enfrenten los desafíos que entrañan la informalidad y las carencias en las redes de seguridad, y que impulsen reformas que promuevan un crecimiento firme y sostenible tras la crisis. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Sector construcción ya analiza cómo empezarán a trabajar cuando se tenga permitida su reactivación. Volvemos. Tenemos más información. El ministro de Comunicaciones, Josué Lemus, aseguró que pronto harán una visita al libramiento de Chimaltenango con las empresas ejecutoras para que se cumpla con la garantía de la obra. Además, dijo que la carretera será cerrada cuando haya una fuerte lluvia por posibles derrumbes. Es un problema que nos han heredado y en el cual lo que estamos tratando es de enmendar algunos errores cometidos para que el proyecto pues sea de beneficio y sea seguro para que los guatemaltecos lo puedan utilizar. ¿Cuáles serían esos errores cometidos por la administración anterior, ministro? Bueno, el Ministerio Público es el que está haciendo las investigaciones. Nosotros nos estamos circunscribiendo a verificar con la Dirección General de Camino que los renglones ejecutados y que ya fueron pagados pues hayan sido construidos cumpliendo con las especificaciones técnicas. Hay más información a esta hora hablando de construcción. Esta no se detuvo a pesar de la pandemia y la actividad continúa. Es lo que convierte este sitio de ensayo de protocolos de seguridad sanitaria. Tanto el Ministerio de Salud como la COPRECOVID analizan el plan de seguridad elaborado por la Cámara de la Construcción para verificar su viabilidad de cara a la reapertura. El Acuerdo Ministerial 146-2020 supone la hoja de ruta para la reapertura del país, pero el momento para darle inicio aún se avisora lejano. Uno de los sectores en los que ya han comenzado a evaluar las formas más correctas es el de la construcción. La Cámara Guatemalteca de la Construcción elaboró un protocolo por escrito, el cual ya fue trasladado tanto al Ministerio como a la nueva Comisión Presidencial contra el COVID-19. Pero creemos que, por ejemplo, el sector de construcción podemos hacer también, estamos estudiando ya que algunas construcciones están abiertas y entender un poco cómo se da ese proceso y cómo se evita el contagio en esos lugares. La idea es que las obras que no han pausado durante el periodo de confinamiento sirvan como laboratorio de ensayo para confirmar la viabilidad y eficacia de dichos mecanismos de protección. Pues fíjese que aquí legalmente usar mascarilla y a 1 metro de distancia y lavarse uno las manos con gel y todo. Una de las medidas indica que las empresas han de proporcionar equipos de seguridad como mascarillas o gel antibacterial a sus empleados. Sin embargo, esto no se cumple en todas partes. Y pues fíjese que nosotros las tenemos con nuestro propio
dinero compramos y a veces nos dan, pero solo para un día y ahí nomás, dijo. El documento también contempla que debe haber un supervisor sanitario por cada 50 empleados. A la entrada, todos los vehículos y personal son higienizados. Y aunque las alturas ayuden, el 1,5 metros de distancia entre unos y otros ha de respetarse a rajatabla. Además, las entregas de material deben hacerse en la puerta del recinto en construcción. Camiones ajenos a la empresa edificadora no pueden entrar. Con imágenes de Noé Medina, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Manchester City inició apelación contra la sanción de 2 años sin participar en competiciones europeas. Y si usted es amante del arte y disfruta especialmente de las piezas visuales como la pintura, la fotografía, la escultura, es momento de que conozca algunas propuestas de galerías en línea. Vamos con Fátima Herrera. Cada vez es más común encontrar espacios en línea que nos permiten disfrutar de diversas piezas de arte visual. Algunos tienen acceso gratuito y estamos a tan solo unos clics de conocer galerías en México o Nueva York. La plataforma que ve en pantalla corresponde a la Hamilton's Gallery, ubicada en Londres, Inglaterra. En ella podrá encontrar datos de artistas, exhibiciones y videos de algunas exposiciones. Incluso podrá comprar obras de artistas internacionales. En la galería virtual de Art Dealers de México podrá encontrar piezas de artistas mexicanos y de otros países. En la opción de artistas, busque a sus preferidos en las ramas de pintura, escultura y fotografía. La David Nolan Gallery de Nueva York cuenta con un sitio minimalista en el que puede buscar las obras por artista. Haga clic en el nombre y vea las piezas digitalizadas en serie. Ahora que conoce estas alternativas, no dude en buscar estas expresiones artísticas desde cualquier plataforma virtual. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Continuamos. La segunda fase de reapertura económica cuenta con luz verde en el sur de la Florida. José Pernalete nos cuenta que en Miami destacan las puertas abiertas de gimnasios y salones de tatuajes. Después de una prolongada cuarentena, las autoridades en el sur de Florida dieron permiso para las operaciones de locales comerciales no esenciales en la segunda fase de reapertura económica. Los campos de verano y también se van a abrir los gimnasios, los estudios de baile, etcétera, ese tipo de lugares donde se hace ejercicio se van a abrir también. Quienes quieren estar en forma ya pueden dirigirse a los locales de Miami. Aunque la presencia de clientes es muy discreta, se hace énfasis en la limpieza y el distanciamiento físico. Otro tipo de comercio que arranca en esta fase son los salones de tatuaje. Allí, la higiene comienza a partir de los tatuadores, a quienes se les controla la temperatura y se les aplica un producto químico para desinfección. Nosotros somos un gremio que siempre está muy limpio, porque nosotros tenemos que desinfectar, tenemos que esterilizar y cada vez que llega alguien y cada vez que se va. Samuel Delgado es hispano y lleva 6 años en Estados Unidos. Debió dejar de ejercer su oficio por casi 3 meses por la pandemia. Ahora prepara sus equipos para perpetuar su arte en la piel de sus clientes y poder pagar sus cuentas. Para comenzar, fue un poco duro por el hecho de que no pudimos tatuar, no pudimos estar en contacto con la gente y prácticamente nosotros estamos 100% en contacto con el cliente, ya que es un trabajo de mano a mano. Trabajamos con la piel, trabajamos con un poquito de sangre. En Florida se registran más de 64,000 casos de contagio por COVID-19. Por causa de este virus han fallecido en el estado más de 2.700 personas. José Pernalete, Voz de América, Miami. Mire, el uso de la mascarilla, del cubrebocas, se ha convertido en uno de los métodos de protección para evitar contagiarse del coronavirus. Sin embargo, para las personas que necesitan leer los labios, esta es una limitante. Por ello, han desarrollado una mascarilla inclusiva.
En Guatemala se calcula que más de 240,000 personas tienen discapacidad auditiva. De estas, más del 90% utilizan la lectura labial para entender lo que otra persona está diciendo. Pero ante el uso de mascarillas, se ven en problemas para comunicarse. La mascarilla tradicional tiene tapado acá y entonces no pueden comunicarse por medio de la lectura de labios. Más del 90% de las personas sordas pueden leer los labios y es así como se comunican. Y entonces identificamos esa necesidad y empezamos a crear la mascarilla inclusiva. La mascarilla inclusiva tiene un visor donde la persona sorda puede identificar lo que la otra persona está diciendo y entonces ya facilitamos la comunicación. La mascarilla inclusiva Círculo fue desarrollada luego de verificar al menos 17 prototipos en conjunto con el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala y busca ser una opción para el círculo social de las personas que necesitan leer los labios sin perder la protección sanitaria. Tienen 3 filtros de tela, 2 de algodón, uno que está en contacto con la piel, el otro que está hacia el exterior y el filtro medio que no se ve acá es de calidad quirúrgica hospitalaria, que es la que realmente protege del virus. Además tiene su visor transparente, que es el que asegura que la persona sorda pueda leer los labios de la persona con que está interactuando. Los elásticos que utilizamos son de muy alta calidad, tienen 3 certificados tipos ISO y el tipo A para uso seguro de bebés. La Organización Mundial de la Salud considera que los países que van levantando las medidas de confinamiento, también es necesario que las personas utilicen una mascarilla de tela para protegerse, pero recalca que no todas tienen la misma calidad de filtración. Por ello señalan que los materiales para considerar en la fabricación de una mascarilla eficaz son el polipropileno, el algodón, el poliéster y la celulosa, así como la seda. Estas como últimas alternativas. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez. Y los primeros 2 pacientes que se recuperaron de COVID-19 en el Hospital Regional de Escuintla fueron dados de alta este día. Recordemos que en el departamento las autoridades de salud reportan 172 casos de coronavirus. Motivo de alegría fue para médicos y enfermeras del Hospital de Escuintla haber recuperado a las primeras 2 personas que fueron diagnosticadas con COVID-19. Este lunes fueron dados de alta y recibieron el documento que los avala de no portar el virus. Muchas gracias, primero a Dios, después al personal que nos atendió, tanto como doctores como personal de enfermería. Les agradecemos mucho por el cuidado y la atención que nos brindaron. Sería que se protejan, esto no es una broma de esta enfermedad, es cierto, que se protejan bien a sus niños, a sus seres queridos y que le echen ganas el día que les caiga su enfermedad, que le echen ganas a la vida. El hospital cuenta con un área de aislamiento para la atención de personas infectadas de COVID-19. Actualmente son 8 los pacientes que son atendidos. Ya sus pruebas negativas, se les va a hacer un certificado para que demuestren a dónde van, que no hay ningún problema, que pueden convivir con los demás y que las experiencias que ellos tuvieron, que las pasen y las transmitan, que socialicen todas esas experiencias para que tomen las precauciones el resto de la población. Entonces ya hay unos protocolos en el cual, como hay leve, moderado y severo, en base a eso se les da tratamiento, sus antivirales, sus antiinflamatorios, su antibiótico. Actualmente en este nosocomio tenemos 8 positivos que están acá y 2 pendientes de atenderlos. Autoridades han informado que de los 14 municipios solo la Democracia no ha reportado ningún caso. Además, 3 personas han muerto en el departamento por COVID-19. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Bueno, una buena manera de despedirnos celebrando la recuperación de estas 2 personas. Alberto, que tengas la mejor de las noches. Luisa, buenas noches para ti y para toda la audiencia de Guatevisión. Será hasta mañana. Si Dios quiere. Vamos a despedirnos dejando imágenes que van a llamarle la atención. Una antigua base submarina en Francia, que fue construida por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, se ha convertido en el espacio perfecto para la exposición de un grupo de artistas, con un espacio monumental que consta de 4 piscinas paralelas de 110 metros de largo, 22 metros de ancho, con un techo de 12 metros. Han conseguido dar una experiencia inmersiva donde las obras, el audio digital se desliza en las paredes y se refleja en el agua. El lugar ofrece 3.000 metros cuadrados de caminata y 12.000 metros cuadrados de proyección. Gracias a 90 proyectores de video, 80 altavoces y 100 kilómetros de fibra óptica. El centro de exposiciones se inaugurará el 10 de junio. Que tenga la mejor de las noches.